pero este va a ser especial. Bajo el yugo de esclavitud. Usted va a ver cosas que yo también la he visto al predicar o al preparar el mensaje. Bajo el yugo de esclavitud. Vamos a ir a 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, le dice, todos, diga todos los que están bajo el yugo de esclavitud, porque nosotros estamos bajo un yugo de esclavitud, aunque usted no lo crea, todos estamos bajo un yugo de esclavitud. Y lo va a ver con la palabra. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Y Pablo dice acá algo importante, esto enseña y exhorta. Siempre el apóstol Pablo, enseñándole a su hijo espiritual Timoteo, le dice esto enseña y exhorta. Ahora, este mensaje yo le podría haber puesto otro título. Le podría haber puesto la balanza del espíritu. Porque es una balanza espiritual, cuando hay una lucha en el mundo entre los amos y los esclavos, entre los jefes y los operarios. A veces nosotros que somos empleados, que trabajamos en una empresa o que trabajamos por nuestra cuenta, tenemos jefes. Los jefes toman autoridad o se sienten con autoridad y nosotros nos sentimos debajo de esa autoridad y a veces nos sentimos humillados. Pero vamos a ver algo importante que es hoy. Por eso digo yo la balanza de los amos y esclavos, quizás la balanza de los patrones y los trabajadores o de los jefes y empleados. Ahora, yo cuando estudié la palabra de Dios me di cuenta que todos nosotros estamos bajo un yugo de esclavitud. Todos nosotros. Alguien dice, pastor, pero ahora yo conozco a Cristo, ahora soy libre. No. Usted se va a dar cuenta que ahora que estamos en Cristo, somos esclavos de Jesucristo. Estamos bajo ese yugo de esclavitud porque tenemos al Señor por sobre nosotros. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios. En el diccionario bíblico de Easton, un yugo se define como, se coloca, ahí está en los bueyes, en el cuello de los bueyes con el fin de atarles los rastros por los que pueden arrastrar el arado. Era un pedazo curvo de madera llamado OL. Esencialmente un yugo era un arnés usado por bueyes y otros animales para facilitar el trabajo de transportar una carga. También se entendía como una designación de servidumbre y de llevar la carga de una tarea o una misión. Y había unos 70 millones de esclavos en el Imperio Romano durante el primer siglo. Acuérdese que venían en el Antiguo Testamento, había muchos esclavos. Había esclavos. Y eran también prisioneros de guerra, eran convictos, causa de alguna deuda, quizás por rapto, mal que todavía se practica en algunas partes del mundo, por haber sido vencidos para esclavos por sus padres. Habían esclavos. La esclavitud era algo normal en aquella época. Con frecuencia los esclavos tenían sus propios esclavos. Había también esclavos que tenían sus propios esclavos. Fíjese cómo era algo normal, algo natural. Y es obvio por las instrucciones del apóstol Pablo y Pedro a los esclavos y amos que muchos de los miembros de la iglesia del primer siglo eran literalmente esclavos. Ahora, cuando usted se hace el picture, la imagen de lo que es ser un esclavo, usted se piensa que un esclavo Dios lo tiene por un costado, que no lo admira, no lo aprecia. Sin embargo, no es así. Vamos a ver con la palabra de Dios algo interesante hoy. ¿Y por qué yo digo que somos esclavos de Jesucristo? ¿Y en qué área nosotros estamos esclavizados? En Levítico, capítulo 25, 44, fíjese lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de la gente que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Se vendían. Usted podía comprar esclavos y esclavas. Han visto las películas, hemos visto películas, esclavos de color, especialmente muchos de color.
Y nosotros en la mente nuestra, cuando vemos la esclavitud, vemos que eran gente que se tenían que someter a sus amos. A veces le pegaban con látigos y tenían que obedecerles. Era una compra o trueque de esclavos que existía en el Antiguo Testamento. Por eso cuando vamos al Antiguo Testamento y vamos al Nuevo, tenemos que diferenciar lo que es bajo la ley y lo que es bajo la gracia. Lo que era un esclavo bajo la ley y lo que es un esclavo en Cristo ahora bajo la gracia. Pablo lo reafirma en el Nuevo Testamento y él dice en 1 Corintios 7, 21. Miren lo que dice ahí. Fuiste llamado siendo esclavo. Acá lo dice, ¿verdad? Fuiste llamado siendo esclavo. Fuiste llamado. Acá hay algo importante. Hay un participio pasado. Si usted sabe lo que significan los verbos, verbo participio pasado significa algo pasado. Fuiste, no eres ahora. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre. Acá dice, si puedes hacerte libre, procúralo. Fuiste esclavos. Si puedes hacerte libre, procúralo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. ¡Wow! ¿Qué matemática usa Pablo acá? Me confunde un poco. Por precio fuisteis comprados. Ahí está, por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, y esto es lo que me gusta. Escuche que esto es importante porque esto nos abre la mente, lo que dice el apóstol Pablo. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca. Wow. Esto grábeselo en la mente porque esto es una frase que usted lo va a ver doctrinalmente y cuánto vamos a aprender solo con esta frase. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿En qué estado? ¿En qué estado tú fuiste llamado? ¿En qué estado tú te encuentras ahora? ¿En qué estado yo me encuentro ahora? Porque Pablo acá usa el participio pasado de esclavo, fuiste, pero también aclara más adelante que ambos, esclavos o libres, pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ambos, en Cristo, ¿verdad? Acá hay algo raro, algo importante, no raro. En 1 Corintios 12, 13, dice, porque por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Acá no, para Dios somos todos iguales. Para Dios no existe esa esclavitud. Para Dios hay algo más importante que sentirnos inferiores a otras personas. En la iglesia del primer siglo había amos y esclavos, había diferencia. Acá estaban los amos, acá estaban los esclavos, y por eso Pablo escribió estas enseñanzas para ambos. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo con estas enseñanzas? ¿Que el empleado se rebele contra el jefe? No. ¿Hoy qué vemos hoy? Hoy vemos una nación rebelde. Una nación que se subleva, una nación que no se quiere sujetar a las autoridades. No, yo no me quiero sujetar a mi jefe. ¿Está diciendo eso el apóstol Pablo? No, no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el que limpia un pool, llegue a la casa y le diga al dueño, ¿tú limpias y yo tomo sol? No está diciendo eso el apóstol Pablo. Porque a veces nosotros interpretamos la palabra de Dios literalmente. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El que sube a un Uber le dice al conductor, déjame manejar a mí y siéntate tú, yo te llevo. No es eso. Tenemos que interpretar la escritura espiritualmente cuando el apóstol Pablo nos está hablando. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Los niños que van a la escuela le dicen a la maestra, maestra, siéntese, yo le enseño a usted. No dice eso. No está diciendo eso el apóstol Pablo. A veces lo interpretamos así, ¿verdad? Y a veces los líderes de la iglesia, muchos líderes le dicen al pastor, pastor, vas a limpiar los baños que yo predico. No, eso no está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que entender la palabra de Dios y de una forma espiritual, porque el apóstol Pablo enseña algo importante para entender el concepto de vivir bajo esclavitud a un orden establecido por Dios. Yo soy esclavo de Jesucristo. Dios nos ve, a todos nos ve iguales. No ve a este amo, no ve a este esclavo, no ve a este inferior o superior a otros. Usted está en un trabajo y usted trabaja, claro que tenemos que trabajar. Tenemos nuestro amo y usted tiene que respetar a su amo, dice la palabra. Pero el amo y usted, para Dios son iguales.
No hay diferencia. Pero a mí me gusta esta expresión, y esto usted se lo va a grabar porque va a aprender, y yo aprendí algo que es importante hoy. En el estado en que fue llamado, permanezca para con Dios. ¿En qué estado tú estás ahora? ¿En qué estado tú estás? Tú me dirás, pastor, no tengo dinero, miren, me falta dinero, no sé. Me estoy por divorciar, no sé. Soy un drogadicto, no sé. Soy un alcohólico. ¿En qué estado está la sociedad hoy? Y Dios le dice, el apóstol Pablo, así como estás, quédate. Espera. No hagas nada. Quédate en ese estado. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Qué? ¿Estás divorciado? ¿Te piensas casar? No sé, ¿cuál es el estado que está diciendo el apóstol Pablo? Porque esta parte es importante porque el Espíritu Santo nos coloca al mismo nivel en el cristianismo. Ahora, la oruga, si usted ve la oruga, en su proceso de transformación se convierte en mariposa, pero primero fue oruga. Hay un proceso en nuestras vidas de transformación. Por eso el apóstol Pablo dice, en tu estado en el que estás, quédate tranquilo, porque algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer en tu estado, en la condición que tú estás. Espera, no te apures. Si eres oruga, ¿qué quieres, volar? Hay un proceso. En nuestra vida cristiana hay un proceso. La obra que Dios empieza en ti la termina, pero es un proceso. ¿Cuánto va a durar? No sé. La oruga en su proceso se convierte en mariposa. Los huevos de hormiga, los huevos de hormiga se transforman en larvas y son alimentados por las obreras que traen comidas al hormiguero. Fíjese usted. Y después, claro, se genera cualquier cantidad de hormigas, que las matamos algunos de nosotros, ¿verdad? No las queremos las hormigas, ¿verdad? Las larvas fabrican capullos y emergen amarillentas hormigas que una vez que su esqueleto externo se endurece, se vuelven de su color habitual. Pero es un proceso. Todo lleva un proceso en la vida. Y ya están preparadas para mantener la colonia. Ahora, acá vemos una persona borracha, ¿verdad? Un borrachón. ¿Qué pasa si el estado que está esa persona borracha lleva un tiempo en ese proceso y se convierte a Cristo? Pero en el momento que una persona está tomada, borracha y vive en el mundo, nosotros no tenemos la paciencia de decir, hay un tiempo para que él se convierta. Por eso el apóstol Pablo dice, permanezca en ese estado, no te muevas. Y usted me dirá, pastor, ¿yo tengo que aceptar a mi esposo borracho? No, tienes que entender lo que quiere decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, permanezca para Cristo. Por eso es muy importante entender esto, que los caminos de Dios no son nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Hay un tiempo para Dios. Le tenemos que dejar el tiempo para Dios para que Él haga la obra. A veces nos apresuramos. ¿Cuántas personas hoy se desesperan? Especialmente las mujeres, si tienen un esposo borracho, lo echan de la casa. ¿Quién quiere una mujer, un esposo borracho? No lo aguanta, no lo soporta, ¿verdad? Pero Dios dice, en el estado en que estás, quédate así, espera. La opción por el libre albedrío, Dios lo coloca en tus manos. Y Él está dispuesto a que salga de la esclavitud en la cual estás estado. Él te ha estado hablando por muchos años, quizá por muchos años, y solo escucha de ti ¿qué? Quejas. Quejas. La falta de paciencia en nosotros no permite que Dios obre. Necesitamos en este tiempo difícil de pandemia y de pospandemia, tener paciencia. Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Estamos cada uno de nosotros en un estado diferente, emocional, físico, espiritual y financiero. Algunos tienen un poco más de dinero que otros. Pero el Señor dice, en el estado en que estás, quédate tranquilo. Déjame a mí que yo voy a hacer la obra, dice el Señor. En primer lugar, el apóstol Pablo aconseja en el estado mire en qué estado, ¿verdad? Acá dice, porque Dios es el que produce en ustedes, ¿qué? ¿Qué dice acá? El querer y el hacer por su buena voluntad. O sea que hay algo importante. ¿Qué dice Pablo?
Es Dios el que produce en ustedes el querer, en nosotros. Ahora, si no le damos el tiempo a Dios, ¿cómo Dios va a hacer el cambio? ¿Cómo Dios va a producir eso en nosotros? Imposible. Es Dios el que produce en ti el querer y el hacer, pero en el estado en que estás. Dale tiempo a Dios. Ahora vamos a ver algunos estados que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo aconseja varios estados difíciles. Por ejemplo, el primero que él aconseja es mantener la virginidad. Usted dirá, pastor, esto sí que no entra en los tiempos de hoy. No entra en los tiempos de hoy. Sí, porque entra en cualquier tiempo. En el estado en que estás, espera. Hoy ¿cuántas niñas se casan, cuántas mujeres se casan apuradas y fracasan sus matrimonios? ¿Cuántas? ¿Cuántas niñas hoy pierden su virginidad? ¿Cuántos varones pierden la virginidad? Por eso cuando el apóstol Pablo dice, en el estado que estás, permanece. En 1 Corintios 7:25, porque estamos hablando todo en el contexto del apóstol Pablo, en 1 Corintios 7:25, fíjese lo que dice la palabra. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Acuérdese una cosa, que el apóstol Pablo dice, esto lo digo yo, no Cristo. El jueves pasado yo prediqué en la iglesia en casa y dije que hay una secta ahora, que hay unas iglesias liberales que quieren sacar las epístolas del apóstol Pablo de la Biblia. Si usted saca las 3 epístolas del apóstol Pablo de la Biblia queda por la mitad del camino, incompleta. ¿Pero por qué quieren sacar las epístolas del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo muchas veces dice, esto lo digo yo, no lo dice Cristo. Esto lo digo yo, esto lo pienso yo. Entonces, claro, uno dice, Pablo es un humano, no es divino, pero el apóstol Pablo lo que escribió es algo divino, no es humano. Sin embargo, hay muchos que no lo aceptan. Entonces el apóstol Pablo dice, esto lo pienso yo, esto lo digo yo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Ahí está. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. El apóstol Pablo le está diciendo al hombre, al joven, a la jovencita, quédate así, virgen, no te apures. Qué consejo, ¿verdad? ¿Por qué el apóstol Pablo? Pablo está hablando del matrimonio y la vida de los solteros o solos en tiempos difíciles. En el Génesis, cuando vamos a Génesis, dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y ahora el apóstol Pablo dice, mejor quédate solo, mantente virgen. ¿Y por qué está diciendo eso el apóstol Pablo? Por experiencia, por algo importante. Es un anuncio, es una advertencia que Dios le está dando a la juventud hoy en día. Mantente virgen, mantente virgen. Pablo parece indicar que él había sido célibe, había practicado el celibato, parece. Algunos dicen que el apóstol Pablo se casó, otros dicen que no. Parece que cuando él está dando consejos, estos tipos de consejos, que él había practicado el celibato en toda su vida, y el Señor le había dado la gracia respecto al apetito sexual, porque usted si tiene una hija o un hijo de 13, 14, 15, es muy difícil que se abstenga de los apetitos sexuales. ¿Cómo le va a decir hoy a su hija o a su hijo, mantente virgen? Pero ahí viene el apóstol Pablo y le dice, quédate en el estado que estás, no te apures. Y cuando el apóstol Pablo te dice, no te apures, es porque él tiene algo mejor para ti. Y te apuraste y te ahorcaste. Mira el que tienes al lado, te casaste con el que no te tenías que casar. Porque te apuraste, ¿verdad? Te apuraste. El apóstol dice, espera, no te apures, aguanta. Y en esas circunstancias, Pablo aconseja quedarse en la condición que uno se encuentra. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento los padres casaban a sus hijos. Los padres lo casaban, los padres le buscaban novios, le buscaban novia. Eran los padres los que casaban. Ahora dígame en el día de hoy, si su hijo o su hija quiere que su padre le consiga novio o novia. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Imposible. Imposible. Y ellos estaban preocupados si la jovencita pasaba de edad.
Y querían meterle a cualquiera. Cásate, che, nena, ¿qué te pasa? Ya te estás volviendo vieja. Entonces los padres querían casarla, no matter what, decimos en inglés. Y viene el apóstol Pablo y dice, no lo hagas. Espera, no te apures, yo tengo algo mejor para ti. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Virgen o no virgen, permanecer en ese estado, dice Pablo. Y mire lo que dice en 1 Corintios 7:36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, le están hablando los padres. Y es necesario que así sea. Haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. ¿Qué la quieres entregar a cualquiera que se la lleve? ¿Solamente para sacártela del medio? Acá dice no a los padres. Tenla en tu casa, manténla virgen. Algo tengo yo para ella. No te apures. De manera que el que la da en casamiento hace bien, le dice al padre. Si la quieres dar, dala. Y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea que la mente de Pablo siempre se mueve en la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? El apóstol Pablo siempre se mueve en la voluntad de Dios. Él no quiere que tomemos decisiones apresuradas. ¡Ay! ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones apresuradas y nos hemos equivocado? Y no hemos esperado la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene el problema. Porque Dios, dice Pablo, es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce, pero dale tiempo a Dios. No te apures, dice el apóstol Pablo. Dale tiempo a Dios. Porque si no vamos a pagar las consecuencias. En segundo lugar, Pablo aconseja al apóstol, y esto es importante para muchos matrimonios, no soltar la presa que tienes ni pienses en casarte. Si estás casado, no sueltes la presa. ¿Qué estoy diciendo? No sueltes a la leona que tienes en tu casa o al león que tienes en tu casa. Enjáulalo. ¡Wow! ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? 1 Corintios 7:26. Miren los consejos del apóstol. Por eso estas iglesias liberales quieren sacar las epístolas del medio. Porque Pablo aconseja, él dice, esto lo digo yo, no Cristo. Todo esto lo digo yo, no Cristo. Todo esto lo pienso yo. Basado en la unción del Espíritu Santo. ¿Y lo que dice el apóstol Pablo? ¿Estás ligado a mujer? No te preocupes soltarte. Dios tiene algo para hacer. No te divorcies. Dios va a hacer la obra. ¿Estás libre de mujer? No te cases. ¿Qué hacemos ahora? Mire qué consejos. Pero él dice, mantente, tranquilo, quédate en esa postura, no te apures, no te apures. Yo tengo algo mejor para ti, yo tengo algo mejor para ti. Es muy importante entenderlo, yo tengo algo mejor para ti. O sea que Pablo dice, si ya estás casado, no sueltes a la jirafa o al león que tienes en tu casa, manténlo enjaulado. Manténlo enjaulado. Y Pablo trata de que entendamos lo que significa aprender a vivir en esclavitud. Porque algunos dicen, ay, yo no aguanto este matrimonio. Yo no soporto ya a mi pareja, ¿verdad? No la soporto. Sin embargo dice, quédate en la condición que estás. No hagas nada. Espera en mí, dice el Señor. Dame tiempo. Acá dice, Pablo sabe lo que significa aflicción en la carne. Una persona que tiene necesidades fisiológicas, por supuesto que necesita estar casado. Un soltero, ¿qué va a hacer un soltero? Pero Pablo dice, mantente en la condición que está. ¿Y para qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Para qué dice esto el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice para que sin impedimento nos acerquemos al Señor. Para que no tengamos trabas. Porque ahora tenemos muchas excusas y justificaciones para acercarnos a Dios. Los casados tienen problemas, sus hijos
trabajo, la distancia. Los solteros tienen problemas también. Y el apóstol Pablo lo que trata de darnos consejos para que nosotros podamos acercarnos más a Dios en una forma libre. Libre. Y voy a mostrarles con la Biblia por qué nos dice esto. 1 Corintios 7:32. Estamos ahí, ¿verdad? Sí. Quisiera pues que estuviese sin congoja. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahí está la cosa. Cuando tú estás soltero, no tienes problema. Tú puedes agradar a Dios estando soltero. Acá dice. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Acá hay otra responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo dice, en cualquier condición que estás, espera. Quédate, entiende la postura, lo que el Señor quiere hacer en ti. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, la virgen, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada acá dice, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Los solteros tienen tiempo para adorar a Dios, para alabar a Dios. Pero hoy, ¿dónde está la gente soltera? ¿Dónde están los solteros? ¿Qué hay en la mente de los solteros? Buscar novio, buscar novia. Los que están dentro de la jaula, nos queremos salir. Y los que estamos fuera de la jaula, se quieren meter. Y el apóstol Pablo dice, no se apuren, esperen, no se ahorquen, tengan paciencia. O sea que Pablo aconseja a las mujeres casadas, miren lo que aconseja el apóstol Pablo a las mujeres casadas. Mujer casada, ligada, atada. Mujer viuda, dichosa. ¡Wow! El apóstol Pablo, por eso el mensaje de yugo de esclavitud, porque estamos viviendo bajo esos yugos de esclavitud. Mujer casada, ligada. Mujer viuda, dichosa. 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por ley. Diga por ley. Diga por ley. No, diga mejor, por ley. Mientras su marido vive. Pero si su marido, usted lo mata, no digo si muriere, libres para casarse con el vecino. Pero con tal que sea cristiano, no cretino, no cristino, cristiano en el Señor. Ay, menos mal que donde yo vivimos ahí con la pastora, los vecinos son del mundo, menos mal, son mundanos. Acá, esto es más claro, por eso quieren quitar las epístolas de Pablo. Porque Pablo dice lo que Jesús nunca dijo. Y estas iglesias liberales no quieren aceptar lo que el apóstol Pablo está diciendo, consejos. Pero, a mi juicio, más dichosa, escuchen mujeres casadas, más dichosa será si se quedare así, viuda, sola, porque mejor es sola que mal acompañada. Si se muere el gordito, si se muere el que ronca, si se muere el que está al lado tuyo, el que no te deja dormir de noche, quédate sola. No te gustó, ¿eh? Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Y él remarca
porque le dice a todos los que quieren sacar esas epístolas del medio, le dice, yo tengo el Espíritu de Dios. Esto es el Espíritu Santo que me lo está diciendo. Esto no soy yo. Escuche, es la voz de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo, la primera cosa que quiere decir, no al divorcio. ¡Wow! Jesús respalda eso, no al divorcio. ¡Aguántalo! Pastor, usted no sabe. Esos ronquidos y la borrachera que viene. Aparte tiene mujeres por allá. Bueno, hay un chiste por ahí afuera. Le voy a contar un chiste. ¿Les cuento un chiste? ¿Sí? Bueno, la esposa le dice al marido, ¿qué pasa con tu secretaria? Parece que tú y tu secretaria tienen algo en común, ¿verdad? No, le dice el marido, nada entre nosotros, nada entre nosotros. Sí, pero yo veo que ustedes están muy juntitos, los veo que salen muy juntitos, van a comer y los veo que están... No hay nada entre nosotros. Pero es tu secretaria, sí, es mi secretaria, pero no hay nada. Pero le dice el marido, le dice a la esposa, recuerda que la secretaria nos compró un carro para los dos. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver eso? Bueno, te digo nada más. Pero sigues muy cerca de ella. Sí. Pero recuerda que la secretaria nos regaló dinero. Recuerda que nos dio dinero para que compremos una casa. Sí, pero a mí eso no me hace nada, dice la mujer. Sí, pero ¿cómo no te hace nada? Ella nos está ayudando, nos está dando dinero. Nos quiere comprar otra casa y un transatlántico y nos quiere... Bueno, dice, invita a nuestra secretaria a comer a casa, dice. A nuestra secretaria, dijo ella. ¿Verdad que sí? Ya la hizo nuestra secretaria. Invítala a la casa. ¿Se da cuenta que el dinero hace cualquier cosa? Usted no entendió, ¿verdad? No, usted no entendió. Pablo le dice a las mujeres, aguanta el pajarraco que hasta la tumba. ¿No te gustó? Aguántalo hasta la tumba porque va a llegar un momento que él va a cambiar. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Y cuántas se han metido con otro? Y ahora están casi en el infierno. Volvamos al yugo de esclavitud. ¿Esclavo o libre? Dice Pablo. 1 Corintios 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. En él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Quédate. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, acá dice, si puedes, procúralo, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos en el Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavos en Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres, eso es importante. Cada uno, hermano, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Yo me acuerdo que 25 años le costó a un hermano en Argentina para que su vecino se convirtiera. 25 años orando. 25 años. Después de 25 años ese hombre se convirtió. Usted dirá, pastor, yo voy a esperar 25 años para que mi esposo se cambie. Ah, bueno. Así es la cosa con Dios. Pablo advierte que estamos en el tiempo en lo cual no se pueden tomar decisiones apresuradas. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero si puedes hacerte libre, procúralo. Si eres un empleado, quédate. Si puedes llegar a ser jefe, estás fine. Pero no hagas ninguna maniobra fuera del contexto de Dios, de la voluntad de Dios. Pablo te está aconsejando, el apóstol Pablo. Ahora, ¿significa esto que Dios aceptó la esclavitud? Sí, la aceptó en el sentido de no prohibirla,
pero al mismo tiempo la enseñanza divina había de acabar con la esclavitud. Claro, yo quiero salir de la esclavitud. Tarde o temprano la obediencia de los esclavos y amos cristianos a estas enseñanzas de Cristo pone fin a la esclavitud. No somos esclavos nosotros del mundo, pero sí somos esclavos de Cristo. Y esa es la gran diferencia que tenemos que entender. Qué consejo fuerte de Pablo. Si puedes hacerte libre, procúralo. Pero si no puedes, aguanta. Eso se llama paciencia. Pero nuestra paciencia tiene un límite. Y Pablo el apóstol dice en Gálatas que el Señor nos llamó a libertad, no a esclavitud. Y ese versículo nos empuja a nosotros al divorcio. Ese versículo nos empuja a nosotros a tomar decisiones drásticas en un negocio, en una iglesia, en lo que sea, porque no aguanto, no soporto la pandemia, no soporto el estado que estoy, no soporto la condición que estoy, no soporto a mi familia, no soporto a mis hijos, no soporto nada, no soporto al presidente, no soporto esta nación, no soporto nada. Y él te dice, aguanta. ¿Por qué cree que tantas personas, es un éxodo que se están yendo de California para Texas, para New Mexico, para Arizona? ¿Por qué? Porque no aguantan. Y el Señor te dice, espera, espera. El otro día cargamos gasolina con la pastora a $4.75 el galón. Va a bajar a $3.90 y después va a bajar a $3.09. ¿Y qué pasó? Espera, espera. Ay, pero es que quiero vender mi casa porque ahora vale 1 millón y algo y si no se va a venir a otra vez. No, espera, espera. ¿De qué libertad nos está hablando el apóstol Pablo? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, en el Señor, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Ay, como quieras, la regamos de cualquier manera. Es una matemática, lo digo de nuevo para que usted lo entienda. El que fue llamado siendo esclavo, escuche bien, liberto es en el Señor, es libre. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es en Cristo. La persona que está acá es una persona esclava en Cristo. ¿Usted qué cree que porque Dios me tiene detrás del púlpito? ¿Por qué? Si tienen calor, enciendan el otro aire, porque yo no los quiero asfixiar. Aquí el aire está apagado, lo ponen on y funciona. Si es que hace mucho calor, ya está llegando así arriba de 100 la temperatura. Ahora, el esclavo, fíjese acá, dice Pablo, es libre en Cristo. Pero el libre es esclavo de Cristo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? La cruz. Ahí donde está Jesús, estás tú y estoy yo. Estamos en una cruz, queridos hermanos. ¿Lo estás entendiendo? Estamos crucificados con Cristo, dijo Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo estoy crucificado. ¿Me estás entendiendo por qué el yugo de esclavitud? Estoy crucificado. No puedo tomar yo una decisión a menos que Dios la tome por mí, a menos que sea la voluntad de Dios y no la mía. La pregunta es, ¿cuántos quieren ir a la cruz hoy? Pregúntenle a los jóvenes hoy si quieren ir a la cruz. Pregúntenles a las jovencitas, ¿cuántas jovencitas vírgenes encontramos hoy? ¿Cuántos varones vírgenes encontramos hoy? Porque tanto para el varón como la mujercita, Dios quiere que lleguen virgen al matrimonio. Y hay una razón importantísima por eso. Ustedes los jóvenes no se dan cuenta el beneficio físico y espiritual que tiene para una jovencita llegar virgen a un matrimonio. No ser tocada por otros hombres. Entonces debemos empezar, si queremos aceptar lo que dice el apóstol Pablo, a obedecer las órdenes o las reglas divinas. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses, miren,
tremendo, si sacan las 14 epístolas de Pablo, mejor nos vamos todos al mundo. Esto es tremendo lo que hace el apóstol Pablo. Colosenses 3:22, ahora viene. ¿Dónde está el yugo de esclavitud? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿A quién le gusta servir al jefe? Ahí está. Es una esclavitud, pero ahí está. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando estás trabajando para alguien, lo estás haciendo para Dios. ¿Eres esclavo? Sí, pero lo estás haciendo para Dios, no para esa persona. Y esta enseñanza para los siervos es una enseñanza para todos los obreros. Como Pablo nos revela las reglas divinas para la familia, también lo revela para los obreros y patrones y mayordomos. Es una regla, es un rule. ¿Usted ha visto este país cómo se ha revelado? Tremendamente, ¿verdad? Por eso yo lo llamo a esto la balanza del espíritu. ¿Por qué lo llamo la balanza del espíritu? Esto no es un copy-paste de nada, esto Dios me lo dio a mí, la balanza del espíritu. Porque es fácil, Efesios 6, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, es el mismo. Y para Él no hay acepción de persona. ¿Está entendiendo lo que dice el apóstol Pablo? Por eso la gente y las iglesias liberales no lo quieren a Pablo, por las ideas que éste trae. Y para cómo él dice, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Ahora, si obedecemos estas enseñanzas divinas, ¿no sería el mundo otra cosa? Claro. No saldríamos a pelear, no saldríamos con bandera, no saldríamos rebeldes ahí en la calle como muchos lo están haciendo. Seríamos libres completamente de la esclavitud mental que nos azota, si entendemos este principio bíblico. Ahora muchos cristianos modernos hubieran aconsejado a los esclavos a que salieran en huelga, que pelearan con sus amos. ¿Cuántos esclavos, cuántos obreros salen? Ahí lo vemos todos los días, en huelga. No, que Walmart, no, que queremos más dinero, queremos más compensación, queremos esto. Y todos peleando y todos enojados. Y ahora escuche una cosa, ¿no? El cristiano no debería meterse en política. Para nada. Pero sin embargo, se ha metido en política. Fíjese lo que ha pasado el 6 de enero en Estados Unidos. ¿Usted me va a decir que esto es un país cristiano? ¿Usted me va a decir que el 6 de enero de este año no hubo un asalto a la democracia estadounidense? Claro. ¿Y usted me va a decir que todos esos que fueron ahí, el 6 de enero, no hay ningún cristiano ahí? ¿Y usted cree que nosotros como cristianos deberíamos estar ahí? ¿Entendiendo lo que dice el apóstol Pablo? ¡Quédese así! ¡No haga nada! ¡Permanezca en el estado que está! Esto que ocurrió el 6 de enero no es de cristianos. Pero ¿cuántos llamados cristianos quizás participaron de esta revuelta? Ahora, la religión de Cristo no obra como dinamita, sino como una levadura. En la iglesia del primer siglo había amos y esclavos, pero Pablo escribió estas enseñanzas para ambos. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Amos y esclavos como hermanos amados. Estados Unidos perdió. Perdimos la democracia. ¿Quién se quiere acercar a Dios ahora?
¿Quién se quiere acercar a Dios? Usted me dirá, injusticia, los votos, a mí no me interesa, a mí me interesa lo que dice la palabra. Pablo dice, permanezca en el estado que está, no se rebele, tranquilo. Y esto me hace acordar la historia de Filemón, porque el apóstol Pablo, si lo tuviéramos hoy aquí, lo pondríamos de presidente de la nación. No sacaríamos la Biblia, lo pondríamos de presidente de la nación. Filemón 1:15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, a Onésimo, sino como más que esclavo, como hermano amado. ¡Wow! Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo estaba en la cárcel de Roma. A sus 63 años de edad, dice la Escritura, los estudiosos, que tenía 63 años. Los míos, más o menos por ahí andamos. Y ese hombre de la cárcel ora, suplica por Onésimo. Y Onésimo era un esclavo propiedad de Filemón. Y se había escapado a Roma. 1000 millas recorrió para ver al apóstol Pablo. En aquel tiempo no tenía Uber. Un hijo espiritual engendrado en una de las prisiones de Pablo. Y cuando Onésimo se encontró con Pablo en Roma, ¿sabe lo que pasó? Se entregó a Cristo. Era un esclavo, pero esperó, se quedó, espera. Y al tiempo se convierte. Al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro. Te ruego, versículo 10, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué quiere decir esto el apóstol Pablo? Que el amo cristiano, había de ser el mejor de todos los amos, debería ser el mejor de todos los amos, pensando en el valor del esclavo ante los ojos de Dios. No hay diferencia. Así lo ve Pablo. Ponlo en mi cuenta, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. ¡Aleluya! Qué tremendo corazón tenía este hombre. O sea que el cristianismo de un esclavo debe hacer de él un esclavo mejor y más eficiente. Y nunca el cristianismo ofreció una escapatoria del trabajo duro, más bien hace que el hombre sea capaz de trabajar duramente. Tampoco ofrece al hombre escapatoria de una situación difícil. ¿Qué hace el cristianismo? Lo capacita para enfrentar esta situación como un hombre mejor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo. Queridos hermanos cristianos, pongamos nuestra mente espiritual. Démosles tiempo a Dios. Démosles tiempo a Dios. Yo no sé cuántos años me queda de vida. Yo no lo sé. Pero hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Ya llevamos más de 50 años de casado. Qué lindo. Y yo cada vez estoy más enamorado de mi esposa. Y el Señor te dice a ti y a mí, quédate así como estás. No te muevas. Espera. Si el cristiano acepta un empleo que requiere 40 o 50 horas de trabajo cada semana, entonces debe estar bien seguro que trabaja ese número de horas, porque de otro modo es culpable de robo. Claro. Podríamos llamar este mensaje la balanza del espíritu, seguro. La balanza de los amos y esclavos.
la balanza de los patrones y los trabajadores, la balanza de los jefes y empleados. Todos estamos sujetos a un yugo de esclavitud, todos. Pero el mensaje de hoy es, permanece en el estado en que te encuentras. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Ponte de pie hoy. Mientras la hermana Ivonne viene a ayudarnos. Aleluya. Yo no sé cuál es el estado en que tú te encuentras. Pero voy a pedir que cierres tus ojos, especialmente los jóvenes. Dios en este día te está diciendo, ten paciencia. Quédate así como estás. Si eres soltero, soltera, quédate. Si estás casado, casada, permanece en ese estado. Si eres divorciado, divorciada, quédate así. Viudo, viuda, quédate así. Permanece en ese estado en que estás y dale tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios. Los caminos de Dios, dice Isaías, no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No te apures, dice el Señor, a tomar decisiones que no son apropiadas, especialmente en este tiempo. Permanece en ese estado. Deja que mi voluntad sea hecha en tu vida, dice el Señor. Abstente al apetito sexual. Deja que el Señor controle tu cuerpo, tus emociones, tus energías, tus lágrimas, tus desalientos, tus frustraciones. Dale tiempo a Dios, dice el Señor. Dale tiempo a Dios. Levanta tus manos y adora ahí donde tú estás. Y dile al Señor, hoy quiero aceptarte en mi corazón. Hoy quiero recibirte, esa palabra fue para mí. Esa palabra es para mí, la recibo, la acepto, la pongo en mi corazón y la guardo. Y le digo al Señor, Señor, yo quiero ser esclavo tuyo. Quiero esclavizar la carne, mis apetitos sexuales, mis necesidades fisiológicas, mi mente la quiero esclavizar a la cruz de Cristo. Señor, porque el consejo del apóstol Pablo es sabio, permanecer en el estado en que estás. Permanecer en el estado en que estás. Cantemos este canto, aleluya, levanta tus manos y adora al